Buenas tardes, nosotros somos Asclepio. Somos un grupo conformado por 7 integrantes, el cual está enfocado hacia realizar el objetivo de posicionarnos como la mejor empresa en cuanto a terapias respiratorias para infantes y niños. En la siguiente presentación encontrarás la parte de la gestión de alcance, gestión de tiempo, la parte de la gestión de los costos y la gestión de la calidad para el proyecto que estamos llevando a cabo. Para empezar con el alcance se tiene en cuenta la planificación de la gestión del alcance, la cual nos permite definir hasta dónde se va a llegar con el proyecto, teniendo en cuenta variables como costo, tiempo, como tal, todo lo que tiene que ver con el alcance. En esta vamos a tener en cuenta lo que van a ser las entradas, herramientas y técnicas y salidas. Cabe mencionar que en la primera entrega, en el acta de constitución, ya se hizo un preliminar del mismo. Por lo tanto, aquí se va a ampliar la información y actualizarla con lo que ya se ha construido durante este tiempo. Lo principal son los factores ambientales como una entrada. Desde el acta de constitución se han definido las personas en sus diferentes funciones o roles. Sin embargo, en este caso ya se van a ampliar como tal las actividades con cada uno de los responsables, y esta información tal cual se va a presentar en el diagrama de Gantt, que se ampliará mucho más adelante en lo que corresponde al tiempo. Las otras variables como infraestructura y herramientas se tienen que ir actualizando dependiendo de las necesidades del proyecto, ya que estas, como lo he mencionado, se tienen que ir actualizando, valga la redundancia, porque siempre se tiene como un pensamiento ideal. Sin embargo, cuando se va construyendo el proyecto, se van dando ideas que pueden fortalecer mucho más el proyecto y por lo tanto se tienen que ir actualizando esta información. En lo que corresponde a los activos de los procesos de la organización, corresponde a otra de las entradas y esto como tal son los procedimientos propios de la empresa. Sin embargo, para el proyecto lo hemos alineado con un procedimiento que va a construir desde la EDT, va a finalizar con una primera planeación y se tiene en cuenta la matriz de trazabilidad en el proceso. Y finalmente el acta de constitución del proyecto, ya que pues como lo he mencionado anteriormente es un preliminar que se tuvo en cuenta para esta fase. En lo que respecta a las herramientas se tienen dos, la primera de ellas es el juicio de expertos. En esta parte se van a tener en cuenta que va a ser como tal el jefe, el gerente de la empresa quien va a hacer el juicio. Sin embargo, también se puede tener en cuenta o se puede contemplar la posibilidad de que lo pueda hacer una empresa externa en forma de auditoría. Otra parte es la planilla, los formularios y normas. Por lo tanto, para esta lo que se hace es seleccionar los diferentes modelos para trabajar en la ADT y en el diccionario de la ADT. Finalmente, en las salidas se establece el siguiente párrafo. El diseño de la marca, la programación, el modelado 3D y la construcción física de Asclepio son las principales fases integrales del proyecto. Por lo tanto, para cumplir con todos ellos, se establece cada integrante o integrantes como un responsable. Además, se dividen actividades que al agruparse cumplen con el requisito. Este primer párrafo, principalmente cabe aclarar que se define integrante o integrantes dependiendo la dificultad de las actividades. Por ejemplo, el diseño de la marca puede tener 3 actividades, pero la programación 7. Por lo tanto, se necesitan 2 responsables en programación y no más uno en el diseño de la marca. En la versión 2 de la EDT se ampliaron mucho más las actividades, teniendo un total de 68. El segundo párrafo menciona que, debido a que las actividades no son completamente consecutivas, se puede trabajar en paralelo, esto siempre y cuando se respete la integración necesaria para el acople de las partes, es decir, la programación tiene sus subfunciones y el modelado 3 de las suyas. Y estas como tal no se van a relacionar entre sí sino hasta el final. Por lo tanto, yo puedo manejar tiempos semejantes en diferentes integrantes, pero que al final lo importante es que yo, por ejemplo, en el modelado 3D tenga en dónde acoplar el software, es decir, que tenga el espacio para un microcontrolador y que el microcontrolador me soporte el software. En la sección de definir el alcance, principalmente se tiene la extensión y el alcance del proyecto. Como mencionaba anteriormente, las fases del proyecto se dividen en el diseño de la marca, la corrección de la programación en la aplicación, el modelado 3D y la construcción física. Los principales entregables se te relacionan directamente con las fases. Por ejemplo, en el diseño se tiene el nombre, el logo, la misión, la visión y demás. En la corrección en la programación, lo que va a ser la aplicación móvil. En el modelado 3D, el diseño tridimensional de Asclepio, el modelo físico. Y por último, la construcción física de Asclepio, que es pasar el modelado 3D acoplado con la corrección en la programación y además adjuntarle el logo y el diseño de la marca a una caja en donde va a ir contemplado Asclepio. Entonces, los responsables ya se definieron porque este fue nuestro alcance en el cual tuvimos. Sin embargo, por ejemplo, en lo que es costos y prioridad, podemos ver que hay una B1 y una B2. Esto hace referencia a las versiones. En la versión 1, en el diseño de la marca se estableció aproximadamente 1 millón.
pero en la versión 2 creció 1.500.000. Esto puede suceder por diferentes factores que se tienen en cuenta, como ampliar las actividades, que fue lo que principalmente sucedió. En la corrección de la programación no hubo un cambio, mientras que en el modelado y en la construcción física también hubo incremento en la construcción física y una disminución en el modelado 3D. Y la prioridad casi todas se establecen en alta, pero por ejemplo en la programación la primera versión te contemplaba como una prioridad baja. Sin embargo, nos dimos cuenta que esta tenía que tener una prioridad alta, al igual que las demás, por la necesidad y el tiempo en el que se tiene que ejecutar. Entonces, continuando con la parte de gestión del alcance del proyecto, de lo que vamos a hablar ahora es de la estructura del desglose de trabajo o EDT. Para este lo que hicimos fue dividir en las 5 áreas de procesos, que serían inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control y cierre. Para la parte de inicio, tenemos 2 actividades que son el acta de constitución e identificar a los interesados. Para la parte de planificación ya tenemos 24 actividades. Dentro de estas incluimos desarrollar el plan de dirección, definir el alcance. Está esta misma actividad de crear la EDT, planificar la gestión del cronograma, definir y seleccionar actividades, costos, cronograma, recursos humanos. Y por último, pues identificar los riesgos y gestión de las adquisiciones. Siguiendo con la creación de la EDT, tenemos en la parte de ejecución 4 ítems distintos. Primero está la publicidad con sus respectivas actividades para la realización de esta, la marca que se refiere a los colores, al logo, a lo que lo va a identificar, al producto mínimo viable que a su vez se divide en otras 3 actividades que serían la interfaz, como tal el software donde va a estar la aplicación, el circuito que sería la parte electrónica del dispositivo y el diseño físico que sería la estructura o parte externa del mismo. En la siguiente parte de ejecución tenemos gestión de proyecto, que es como tal esa organización y gestión de las actividades que se están realizando. Para el monitoreo y control lo que tenemos es monitorear y controlar el trabajo del proyecto, el control integrado de cambios, validar y controlar el alcance, el cronograma, los costos, calidad, riesgos, adquisiciones e interesados. Y ya por último, en la última sección, lo que tenemos es la parte de cierre, donde hay únicamente 2 actividades. Ya pasando a la parte de monitoreo y control de la gestión del alcance, tenemos primero validar el alcance. Para eso tenemos en cuenta que hay ciertas entradas y salidas dentro de este mismo proceso. Dentro de las entradas se incluye el diccionario de la ET, en el cual en este caso lo realizamos con el siguiente formato, donde se habla de cuál es el proyecto, el ID del paquete de trabajo, el nombre del paquete de trabajo, la descripción, el responsable, la fecha de inicio y finalización y el presupuesto. Tenemos también el plan de gestión en el cual se establece que se va a hacer seguimiento al proyecto mediante los hitos. También este seguimiento se va a validar a través del alcance y de los supervisores que estén a cargo de cada actividad. Ya como salidas tenemos lo que serían los cambios solicitados. En este caso, lo que variaría principalmente serían las actividades de EDT y cada uno de los requisitos que esa necesita, ya sea calidad, presupuesto o demás características. Y como acciones correctivas, lo que también sería asignar nuevamente a quien corresponde supervisar y realizar esas actividades. Como siguiente parte de control y monitoreo tenemos controlar el alcance. Nuevamente tenemos las entradas, que sería información sobre el rendimiento de trabajo, donde esto se puede registrar en las actas semanales y reuniones a través de los indicadores, a través de las estadísticas de las redes sociales, a través de la trazabilidad de esos productos que se están generando. Los cambios van a ser a cargo del director del proyecto. Las actualizaciones que se han realizado hasta el momento son de la EDT, de la matriz de trazabilidad, de los costos de la misma y el cronograma. La línea base de nuestro proyecto es el producto mínimo viable Asclepio, y para realizar acciones correctivas sería verificar ese cumplimiento de todas las actividades que se han venido mencionando antes. A continuación se presenta la gestión del tiempo del proyecto. Para planificar la gestión del cronograma, se determinaron los procedimientos y la documentación para planificar, desarrollar, gestionar, ejecutar y controlar el cronograma del proyecto. El objetivo principal es proporcionar un plan detallado que representa el modo y el momento
en el que el proyecto entregará los productos, servicios y resultados definidos en el alcance del proyecto y sirve como un modo para la gestión de las expectativas de los interesados como base para informar el desempeño. Como entrada, se tiene que en el acta de constitución del proyecto se presentó un resumen del cronograma de hitos, el cual influirá en la gestión del cronograma. Previamente se describió de qué manera el alcance es definido y desarrollado en el plan para la gestión del alcance. Esta información nos da una guía sobre cómo desarrollar el proyecto. Los factores ambientales, como se mencionó en puntos anteriores, se tiene en cuenta el personal, herramientas, la cultura y la estructura de la organización. En cuanto a herramientas y técnicas, para el análisis de los datos se determina el grado de detalle que requiere nuestro cronograma, la frecuencia de revisión y la actualización. En las reuniones de nuestro equipo se desarrolla el plan de gestión del cronograma. Estas reuniones contaban con el director del proyecto, determinados miembros del equipo del proyecto y determinados interesados. Cabe aclarar que en cada reunión se estipuló en actas lo relacionado con el desarrollo del plan de gestión del cronograma. Finalmente, en cuanto a salidas, es el plan de gestión del cronograma. En este se establecieron los criterios y las actividades para desarrollar, monitorear y controlar el cronograma. Se definió el modelo de programación, en este caso el software Excel, la duración de las iteraciones, umbrales de control y el mantenimiento del mismo. En esta parte se identifican las actividades específicas a ser realizadas para elaborar los entregables del proyecto. Estas proporcionarán una base para la estimación, planificación, ejecución, seguimiento y control del trabajo del proyecto. En cuanto a las entradas, es importante mencionar a la ADT, las restricciones y los supuestos del proyecto, que se documentan en el alcance. Se usa la ADT y el diccionario de la ADT como base para el desarrollo de la lista final de actividades, elaborándose de manera simultánea. En cuanto a salidas, la lista de actividades incluye las actividades que se relacionan al cronograma necesarias para llevar a cabo el proyecto. Se asigna el identificador de la ADT, el nombre de la actividad, las descripciones de la actividad, actividades predecesoras, actividades sucesoras, requisitos de recursos, fechas de inicio y vencimiento. Se tiene la lista de hitos también, y en casos de solicitudes de cambio se revisa por parte del director de proyecto y se procesa por medio del control integrado de cambios. Finalmente se actualiza el plan para la dirección del proyecto. Para secuenciar las actividades se identificó y documentó las relaciones entre las actividades del proyecto. Se define la secuencia lógica del trabajo para obtener la máxima eficiencia teniendo en cuenta todas las restricciones del proyecto. Se incluyen las fechas de inicio y vencimiento entre las actividades para poder sustentar un cronograma del proyecto realista y viable empleando el método de diagramación por precedencia, usando relaciones lógicas de final a inicio, en la cual una actividad sucesora no puede comenzar hasta que haya concluido una actividad predecesora. Como salida se obtiene el diagrama de red del cronograma del proyecto, que se observa a continuación. Como se puede evidenciar, se muestra en la matriz de precedencia las relaciones de las actividades y las fechas de inicio y de vencimiento. Seguidos del 6.4, que básicamente lo que se hace en esta actividad es estimar los recursos de las actividades. Entonces, esto se podría decir que se dividió, por decirlo así, en tres fases, en donde la primera fase se estimaba la duración, es decir, cuánto tiempo se pretendía durar en cada una de las actividades ya mencionadas. Posteriormente se definió cuántas personas iban a dedicarse a dicha actividad, es decir, cuántos profesionales se requerían, y finalmente, se estimaron los costos de las actividades de la siguiente manera. Se tenía el número de personas por el número de minutos que iba a tardar haciendo la actividad por el valor por minutos. Entonces, bueno, según lo encontrado, se encontró que un ingeniero biomédico gana en promedio por hora 12.554 pesos, lo que quiere decir que cada minuto gana 209 pesos. Entonces, pues este valor de por minuto fue el que se tuvo en cuenta en esta parte, pues el número de personas fue el que se definió en cada una de las actividades. Entonces tenemos la estimación de la duración de las actividades, que para ello lo que se hizo fue basarnos en la experiencia que hemos adquirido a lo largo de la carrera y pues dependiendo la actividad o lo que habíamos tardado en promedio para hacer dicha actividad durante el transcurso de la carrera, es que colocamos tiempos tentativos para el desarrollo de cada una de estas. Y ya pues posteriormente con todo lo mencionado anteriormente se procede a desarrollar el cronograma, en donde se estipulan fechas que van en un plazo de 4 meses. Entonces procederemos a mostrar lo que es el cronograma.
Entonces acá se puede ver el cronograma, acá el tiempo que se va a durar y la cantidad de integrantes que fueron los que se tuvieron en cuenta para la fórmula y los costos que fueron calculados una vez tenido el valor por hora del ingeniero biomédico. Acá se encuentra la referencia donde obtuvimos ese salario y pues acá se puede evidenciar que para los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre se tienen las fechas para cada una de estas actividades del cronograma. Finalmente, en cuanto a control del cronograma, se tiene que para realizar el control del cronograma se establecen reuniones cada 2 semanas en donde se establece realizar un control documental con el fin de determinar el estado actual del cronograma, así como para influir sobre los factores que crean cambios en el cronograma para poderlos estabilizar y controlar, determinar los elementos que han cambiado, cuantificar su impacto, gestionar e implementar cambios a medida que estos vayan sucediendo, información del desempeño del trabajo. Esto pues quiere decir que los valores calculados de los indicadores de desempeño en el tiempo para los componentes de la EDT y también realizar estimaciones de condiciones y eventos en el futuro, además de realizar cambios y actualizaciones. Uno de los métodos que ayuda a este control es por medio de los hitos demarcados. En el cronograma se establecieron 5 hitos en total. En los 2 primeros meses se realizaron al finalizar el mes y posteriormente se realizaron cada 15 días. Esto debido a que en estos últimos 2 meses y medio se iban a realizar las actividades que tienen mayor impacto y son más significativas para el proyecto y requieren un control aún más detallado. Por otro lado, tenemos lo que es la gestión de los costos del proyecto. En primer lugar, tenemos lo que es la planificación de la gestión de costos. Aquí es donde se tiene en cuenta el cálculo, el presupuesto y el control de los costos de todo el proyecto. Para esto se establece que durante todo el ciclo los gerentes van a realizar la revisión y supervisión de los costos del proyecto con el fin de asegurar de que no se exceda el presupuesto abordado desde un inicio, para lo que se establecen 6 componentes. Tenemos la asignación de recursos, el cálculo de costos, preparar el presupuesto, poner el proyecto en marcha, controlar costos e identificar la variación de costos. Finalmente, asignamos un último ítem, que este se realizaría al finalizar el proyecto, en donde se propone realizar una evaluación de los costos reales en comparación con los cálculos de costos, con el fin de recopilar las lecciones del proyecto, lo que resulta de gran utilidad para pronosticar y realizar una evaluación de los proyectos futuros. En segundo lugar, tenemos lo que es la estimación de costos. Esta se puede realizar una vez que el cronograma del proyecto se haya establecido, al igual que el registro de riesgos y las asignaciones al personal. Con base a esto se realiza una aproximación de los recursos monetarios necesarios para completar las actividades del proyecto. Para la estimación de los recursos se realizaron varias cotizaciones y aproximaciones en cuanto a la duración de cada actividad, integrantes necesarios para completar dicha actividad y los salarios respectivos. Y también se realizó una estimación del costo más probable, pesimista y optimista. Cabe mencionar que también la exactitud que vamos a tener en cuanto a esta estimación de los costos va a aumentar según avance el proyecto, de manera que es un proceso iterativo. Bueno, y continuando con lo que explicó anteriormente mi compañera, luego de realizar la estimación de toda la parte de los costos de cada una de las actividades, procedemos pues prácticamente a realizar la sumatoria total de todo esto para calcular más o menos un presupuesto que abarcará, digamos, cada una de estas actividades en nuestro proyecto. Entonces calculamos el total nos dio de alrededor de 10.180.248 pesos. También hallamos el total, digamos, del costo optimista y el costo pesimista. El costo optimista, como se observa en pantalla, tenemos un total de 7.339.607 pesos. Y en cuanto al total pesimista, tenemos un total de 14.526.390 pesos, que es prácticamente el doble del optimista. Claramente tenemos en cuenta que el optimista lo sacamos reduciendo algunos costos de algunas actividades. También por otro lado, para continuar con el proceso o las actividades de las áreas del conocimiento, tenemos la parte del control de los costos. Entonces el control de los costos se haría con un cost variance y un schedule variance, que es la variación del costo o la variación del plazo prácticamente.
Entonces, mediante esto, pues dependiendo de los otros indicadores que mal o bien vamos a emplear, que es el CPI y el SPI, el cual pues el CPI es el índice que manejamos para mirar el rendimiento de cada unidad pues monetaria, de cada parte que hemos invertido en el proyecto, y también la parte de analizar cómo va en cuanto al porcentaje del avance respectivo de cada una de las actividades eh, según va avanzando el proyecto. Claramente, al finalizar, digamos, todo esto, se hace de nuevo el cálculo de todo el presupuesto para ir controlando esto, y dependiendo de esos valores se realizará la variación del costo o del plazo según sea debido. Y mediante estos cuatro indicadores prácticamente pues tomaremos decisiones con respecto a la parte de gestión de costos del proyecto. Ahora vamos a hablar un poco sobre la gestión de calidad del proyecto. Entonces nos vamos a basar en un conjunto de normas ISO que son las que nos permiten tener unos estándares de calidad para el cumplimiento de todo lo que tenga que ver con el proyecto. Nos enfocamos en varias líneas. Principalmente tenemos la calidad. En la calidad contamos con 4 normas ISO. La primera es la 3098, la cual nos habla un poco sobre la documentación de los productos, es decir, los manuales, hojas técnicas y demás. Está enfocada principalmente en los dibujos técnicos, y como nuestro dispositivo va a requerir de un manual de esto, debemos cumplir a cabalidad lo que nos hablan en esta norma. El siguiente es la norma 13.485, la cual está enfocada en el desarrollo, desarrollo, producción, instalación y servicio postventa. ¿Qué va a hacer esto? Nos va a facilitar el comercio del dispositivo en cualquier área, ya que nos permite tener un énfasis principalmente en el diseño, en el desarrollo y en la comercialización del mismo. Luego tenemos la 14.971, la cual está enfocada en los riesgos. Como sabemos, un producto siempre va a estar enfocado a algunos riesgos asociados y se debe prever de que estos riesgos no vayan a afectar al dispositivo. Para ello se establecen los riesgos asociados al proyecto y se propone que se van a subsanar por medio de mantenimientos preventivos que se van a hacer al dispositivo, que nos permiten saber en qué se puede mejorar en el producto. También tenemos una norma que es un componente más informático porque, como ya se mencionaba anteriormente, cuenta con una aplicación médica. Entonces debe cumplir con un componente informático que permita identificar el cumplimiento de los procesos tecnológicos que la aplicación debe cumplir a lo largo de su ciclo de vida. También tenemos un énfasis en el control y la gestión de calidad, enfocada en la ISO 9000 y la 9001. Como sabemos, estas normas lo que nos hacen es que nos dan un protocolo a seguir para cumplir a cabalidad con la gestión y calidad de los equipos, en la cual se va a mostrar pues fundamentos y vocabulario de la gestión, se van a detallar las actividades, la estructura de desglose, quiénes lo van a realizar, cómo se va a realizar, cuándo se va a realizar y demás. Se va a llevar es un control, y pues la 9001 nos habla ya de los requisitos del sistema de calidad y de gestión del proyecto. Como sabemos, el dispositivo Asclepio va a cumplir con un ciclo de vida, va a llegar a un punto en el que este se debe desechar. Entonces, por eso, Asclepio también está muy comprometido con el medio ambiente por medio de la ISO 14047 y la 14001, las cuales nos hablan un poco acerca de que cómo el producto va a afectar al ambiente y a las personas como tal. En estas normas se toma como si fuera una entrada y una salida. Entonces se tiene que hacer como un análisis mensual, como se muestra en pantalla en la tabla, que nos va a lograr ayudar a identificar cómo va a cumplir el proyecto a lo largo de los meses en la parte de sostenibilidad y medio ambiente. Y por último, contamos con un conjunto de normas enfocadas en la tecnología, ya que sabemos que este es un producto enfocado principalmente en una aplicación médica, y como tal se debe trabajar con bases de datos. Como se trabaja con bases de datos, se debe proporcionar una fiabilidad a los pacientes con todos sus datos. En la ISO 20000 nos habla de que al ser un proyecto TIC se compromete a realizar una implementación efectiva y una planeación estructurado en el desarrollo del servicio tecnológico de la información. Y por último, en la norma ISO 27001 nos muestra de un marco en el desarrollo del sistema de gestión de seguridad de la información. Como ya lo había mencionado anteriormente, el objetivo es proporcionarle seguridad y fiabilidad a los pacientes con sus datos personales.